programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile, y Radio Ancla de nuestro espacio radial. En este viernes 3 de julio de 2020 estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando, que llega hasta sus hogares de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y, como de costumbre, el día viernes dedicado al movimiento Chilenos de Corazón. En primer término, agradecemos a Radio Portales que nos abre sus señales en el dial FM 89.5 y AM 840 kHz. Y luego agradecemos a quienes nos auspician, a quienes hacen posible que este programa esté en el aire y que además permiten que Chilenos de Corazón estemos junto a ustedes los días viernes, a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, Asociación Gremial Asofar AG. Gracias a Radio Portales de Valparaíso y por supuesto muchas gracias a Asofar AG. Soy Mario Maturana Morales y como todos los viernes estoy desde mi casa en Viña del Mar haciendo este programa. Como de costumbre, acompañado desde la distancia por nuestro radiocontrolador Marco Leblanc Manríquez, quien también desde su hogar permite que este programa salga al aire. Un abrazo y nuestro saludo a Marco, ya que gracias a su esfuerzo este programa está junto a ustedes todos los días. Como lo hacemos en cada programa, también agradecemos a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales, Luis Salinas y Marcelo Cabezas. Muchas gracias a ellos también. Este día viernes se inició con una espesa bruma en la zona costera, pero que rápidamente dio paso a un hermoso sol de mañana. Luego se convirtió en la tarde en lo que estamos viviendo. El preámbulo de chubascos que debieran llegar a la zona central del país a contar de esta noche madrugada y debieran convertirse en el día de mañana, sábado, en lluvias. Otra buena noticia, que alivia el serio déficit de precipitaciones que se ha convertido en los últimos años en una preocupante sequía. La lluvia de esta semana, con esa granizada espectacular que tuvimos en la mañana, al menos acá en la zona costera, significó niveles de entre 40 a 60 milímetros de agua caída, que alivian a los agricultores y en general a toda la población, ya que no solo está muy afectada la agricultura, sino también está en riesgo el normal abastecimiento de agua potable. Es impresionante. Yo creo que muchos de ustedes han visto imágenes o videos de cómo ha cambiado el paisaje del lago Peñuelas. Este lago que estaba convertido en un lecho prácticamente seco y ahora verlo sumamente, tremendamente recuperado a niveles casi cercanos o muy cercanos a lo normal. Con todo lo que significa para la fauna y flora de esa zona. Además, a contar de hoy viernes, no, en realidad no además, sino que mejor dicho, a contar de hoy viernes, en la quinta región se mantienen en cuarentena las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio, San Felipe y Los Andes. Esto por una semana más, al menos hasta el 10 de julio. Recordemos que esta medida de cuarentena, del establecimiento de cuarentena, se evalúa cada semana y ya se ha hecho una costumbre que los días miércoles de cada semana se confirman la mantención o levantamiento de las cuarentenas o el establecimiento de nuevas cuarentenas para comunas, provincias o zonas específicas del país. Estamos viviendo el tercer día del mes de julio, o sea, iniciamos la segunda mitad del año y pareciera que el semestre se nos fue volando, ¿no les parece? Bueno, y desgraciadamente marcado primero por las consecuencias de la violencia irracional que se inició el 18 de octubre del año pasado, con destrucción, terror, saqueos, pérdidas de muchos empleos,
los espacios públicos tomados por la anarquía y la delincuencia, etcétera. Y posteriormente, y a partir ya derechamente del mes de marzo, con los coletazos de la pandemia del COVID-19, que nos trajo muerte, temor a lo desconocido, encierros involuntarios, inmovilización del funcionamiento normal de la sociedad, con cierres de los comercios, pymes e industrias no esenciales y, por supuesto, la consiguiente pérdida de más empleos y un clima de polarización política que no habíamos visto en mucho tiempo en nuestro país y que para quienes somos adultos mayores, desgraciadamente es un revivir de lo que sucedió entre los años 70 y 73 en Chile. Ya yendo derechamente a la presentación del programa del día de hoy, del gran maestro de Chile, don Andrés Bello, don Andrés de Jesús María y José Bello López, ese era el nombre de nuestro prócer, derechamente prócer de nuestra historia, el gran polímata, impulsor de importantísimas obras en el campo del derecho y las humanidades que marcaron la historia de nuestro país. En el día de hoy creemos que es muy necesario recordar dos frases célebres de este personaje de nuestra historia. La libertad es la vida del alma. Servidumbre hace vil al varón. Defender a un tirano es oprobio. Perecer por la patria es honor. Y la segunda frase, los que no moderan pasiones son arrastrados a lamentables precipicios. Haciéndonos eco de estas dos frases célebres de nuestro gran Andrés Bello, queremos englobar los temas que vamos a tratar en el programa del día de hoy. A ver, son tiempos difíciles. Estamos viviendo lo que Vanessa Kaiser llamó en una reciente columna de opinión el desmantelamiento institucional. En parte de su columna, Vanessa Kaiser nos dice: los proyectos inconstitucionales de los parlamentarios constituyen una pieza clave en el desmantelamiento institucional. Esta pieza calza perfecto con el discurso de opinólogos que, sobre la base de encuestas de percepción hechas a una ciudadanía con escasa comprensión lectora, propagan la idea de que las reglas actuales benefician a una minoría de privilegiados. En sus opciones tipo propaganda encontramos siempre el mismo pueril asesinato del dato por parte del relato, en cuyo marco no importan los logros en calidad de vida y superación de la pobreza. Lo único relevante es que a algunos les ha ido mejor. Y digo que este discurso es una pieza que calza perfecto con el abuso de poder de los políticos, porque allí encuentran su justificación para violar la institucionalidad vigente. Es injusta. En otra parte de su columna, nos dice: entre quienes horadan las instituciones nos encontramos con aquellos medios de comunicación que sirven de caja de resonancia al relato descrito, engañando a una ciudadanía previamente concientizada por educadores que sueñan con el Estado omnipresente. Nietzsche los llama niveladores, pues en el espectro de su ideología, todo lo que no sea una igualación tabula rasa deja resultados injustos. Y otro párrafo que quisiera destacar de esta columna de opinión de Vanessa Kaiser, dice: en la vanguardia que liquida nuestras instituciones democráticas destacan los activistas que se pasean por los tribunales y el Ministerio Público, aliados con políticos cuyo quehacer consiste en legislar a favor de una intromisión desmedida del Estado en las vidas de los ciudadanos. Observamos esta alianza en el proyecto de ley de garantías de la niñez, que garantiza tanto el reemplazo de la autoridad familiar por la de un juez que no conoce al menor, como el derecho del infante a asistir a marchas políticas pacíficas. Estimados amigos, este análisis que realiza Vanessa Kaiser pareciera ser muy desolador, y en realidad es desolador, pero es real. Es lo que es Chile en estos momentos, y
Y en momentos como estos es cuando los ciudadanos tenemos que manifestarnos, quienes creemos en la libertad, en nuestra historia, en nuestras tradiciones, en nuestra identidad como país, tenemos que manifestarnos. Ahora bien, este programa sombrío no es de ahora, se viene incubando desde hace mucho, mucho tiempo en nuestro Chile. Es como el cuento de la rana, ¿no es cierto? Que si la quieres cocinar y la pones en agua hirviendo, saltará alertada por la temperatura del agua. Pero si se le coloca en agua tibia y se comienza a calentar lentamente, terminará cocinada. De la misma forma como en el cuento de la rana, nuestra sociedad ha sido anestesiada y nos han ido cambiando lentamente la realidad. Nos han ido cambiando nuestra forma de ser, nos han ido cambiando nuestros principios, eh, nuestros valores, eh, hasta el clímax de este proceso que se desató en octubre del año pasado con el inicio de una revolución que buscaba destruirlo todo, refundar el país y que para su eh, eh, para su para sus objetivos, en contra de sus objetivos, la pandemia logró acallar este frenesí desenfrenado, pero que está incubado, está ahí esperando un nuevo despertar. Bueno, en este ambiente de caos que se inició el 18 de octubre de 2019, es que un grupo de chilenos, un grupo de chilenos de corazón, nos reunimos y dimos forma al movimiento que tiene tribuna en Radio Portales de Valparaíso los días viernes como hoy, el movimiento Chilenos de Corazón. Y en el programa de hoy queremos hablarles de nosotros, del movimiento Chilenos de Corazón. Recordarles, así como lo hicimos en el primer día que estuvimos al aire en enero de este año, quiénes somos el movimiento Chilenos de Corazón. Y para eso quiero leerles y comentarles la declaración de principios del movimiento. La declaración de principios del movimiento Chilenos de Corazón dice: ante los graves hechos de violencia que se han presentado en el país, perdón, me faltó algo, esta declaración de principios está fechada en diciembre del año 2019, el año recién pasado, y dice: ante los graves hechos de violencia que se han presentado en el país, nace este movimiento nacional, enraizado en los valores patrios, para iniciar una cruzada en defensa y fortalecimiento de nuestra democracia y de la institucionalidad vigente, seriamente amenazadas. Estamos por la paz y buscando que vuelva la tranquilidad y retorne el orden público para todos los chilenos. Actuaremos transversalmente, a nivel de toda la ciudadanía, sin color político alguno, deseando influir en beneficio de Chile. Respecto a estos 12 párrafos, es claro que el movimiento se inició como consecuencia de este estallido delincuencial, el estallido, entre comillas, social, que se le llamó en octubre del año pasado, y que fue brutal. Quedamos todos anonadados, quedamos todos impresionados con la organización, el grado de violencia, el grado de, de- de falta de respeto a todo eh, que tuvo este movimiento, fue una verdadera revolución. La destrucción de decenas de estaciones del metro, la quema de decenas de- de vehículos de la locomoción colectiva, los saqueos, la quema de supermercados, de tiendas de comercio, eh, la destrucción de todo. O sea, esto fue una catarsis horrible que a todos nos dejó impresionados y que, como decía en un comienzo, un grupo de chilenos reaccionamos ante esta locura,
y nos dijimos, bueno, tenemos que hacer algo. Eh, tenemos que tratar de velar porque se mantenga el país que hemos vivido, el país que soñamos. Por lo mismo es que nos reunimos en esa oportunidad y, y creamos este movimiento. Estamos por la paz. Lo único que pretendíamos cuando creamos el movimiento era que retornara la tranquilidad, como leía recién, retornara el orden público, retornara la paz, retornara la vida que todos estábamos viviendo hasta ese octubre. Eh, una vida, ¿sabes lo que pasa? Que hay mucha gente bueno, los, eh, los activistas que han, organizado, que han ejecutado este movimiento y que lo defienden, dicen que Chile estaba dormido. ¿No? ¿Dormido de qué? ¿Dormido a qué? Estamos viviendo, estamos desarrollándonos como país, estamos viviendo nuestras vidas. Lo que pasa es que este movimiento irracional, esta revolución, este movimiento brutal de violencia, nos sacudió, sí, nos despertó de lo que era nuestra vida normal a esta nueva realidad irracional. Bueno, eh, dice la declaración que actuaremos transversalmente a nivel de toda la ciudadanía sin color político alguno. No nos identificamos con ningún partido político, con ningún color político, con ninguna tendencia política. Nos identificamos solamente con el beneficio y el bien de nuestro país. Continúo leyendo la declaración de principios. Aseveramos que el respeto al Estado de Derecho, a la autoridad legítimamente establecida y a los derechos de las personas serán elementos fundamentales en el desarrollo de todas nuestras actividades. Repudiamos todo acto violento y destructivo, la desinformación y el engaño. Actuaremos siempre protegidos por la verdad y nuestro máximo esfuerzo será acercarnos a esta en los temas de mayor relevancia nacional con bases y argumentos que nos respalden. Al respecto, es lógico, por eso nos organizamos, porque vimos que en nuestro país las leyes, el normal convivir, la convivencia de nuestro país estaba siendo destruida con este estallido de violencia, de terror. Eh, Vimos cómo la gente no se atrevía a salir a la calle, no sabía si les iban a quemar sus autos, sus casas. Vimos cómo ancianos, ¿no es cierto?, eran bajados de sus autos para que bailaran, para poder dejarlos pasar, o vimos cómo se cobraba peaje en sectores de las ciudades, en sectores urbanos, para pasar. Vimos cómo espacios públicos como la Plaza Baquedano en Santiago eran tomadas impunemente. Entonces, derechamente, el Estado estaba subvertido. El Estado de Derecho no existía. Y no se estaba respetando nada, ni a las autoridades ni a las personas. Eh, en otra parte de la declaración de principios dice, apoyamos la necesidad de afrontar los problemas sociales relacionados con bajos sueldos, bajas pensiones, mala calidad de la salud y educación pública, entre otros. Pero estamos ciertos que esto no requiere una nueva constitución. Por el contrario, su discusión va a postergar la agenda social. Nuestra posición es rechazar el cambio de la constitución. Y eso es una de las cosas que nos motivó. Eh, a ver, somos conscientes que en Chile, como en cualquier sociedad, como en cualquier país del mundo, existen problemas, no existe la sociedad perfecta. Y mirando nuestra realidad, sí, hay personas que tienen problemas de sueldo, hay claramente problemas con las pensiones, eh, existen problemas con la normal o lo que debiera ser una entrega de salud de calidad. La educación pública, perdón, está
en crisis, pero son problemas que no se resuelven con una nueva constitución. Son problemas, la constitución favorece, la constitución establece en sus principios eh, todos estos derechos de todos nosotros como ciudadanos a tener una vida digna, a tener una calidad, una buena calidad de salud, a tener una educación adecuada, a tener un desarrollo como personas y normales, adecuadas a lo que son los estándares de vida. Pero eso la Constitución lo establece, lo regula. Si el problema que tenemos con las pensiones, con la salud, con la educación, no es un problema de la Constitución, es problema de que tenemos o mala administración o tenemos mala regulación, tenemos malas leyes. Y eso se soluciona no con una nueva Constitución. Y como decía en la declaración de principio, el hablar de una nueva Constitución, con todo lo que significa el proceso constituyente, no hace más que postergar lo que debiera ser tomar medidas para corregir esos defectos. En otra parte de la declaración de principios dice: nuestra tarea culminará una vez que Chile retome la senda de un desarrollo en armonía, en paz, y haya culminado el proceso que se ha iniciado con el Acuerdo por la Paz Social y una nueva Constitución, suscrito por la mayoría de los partidos políticos en respuesta al llamado del presidente de la República. Invitamos a quienes adhieran a estos preceptos declarativos a cooperar con este amplio movimiento que busca además atraer, representar y dar voz a la mayoría silenciosa, que mucho critica, pero nada hace y menos contribuye a superar la aflictiva situación que vivimos. Y en estos dos últimos párrafos, hay dos conceptos, dos temas que son muy importantes de destacar. Primero, que el movimiento fue creado a raíz de lo que yo comentaba, se inició el 18 de octubre. Y este movimiento lo único que pretende es que Chile retome la senda de normalidad que tenía hasta ese momento. Eso es lo único que persigue el movimiento. Y este movimiento va a desaparecer el día que se cumpla ese objetivo. Y por otra parte, sumamente importante destacar, estamos invitándolos a todos ustedes, estimados amigos, estamos invitándolos a adherirse a nuestro movimiento, a cooperar con este movimiento. Y cooperar significa o activamente o pasivamente difundiendo, por ejemplo, nuestros contenidos en las redes sociales y a manifestarse de esta manera. Desgraciadamente existen muchas personas que piensan como nosotros, muchos otros que critican mucho, pero que no hacen nada. Eso es lo que pretendimos nosotros con la creación de este movimiento: salir de la inmovilidad, salir de la comodidad de nuestras casas y hacer algo por nuestro país, hacer algo por el riesgo que está corriendo nuestra democracia, este riesgo que está corriendo nuestra sociedad. Ese es el motivo por qué creamos este movimiento y eso es lo que nos motiva. Nos motiva el amor a nuestra patria, el amor a nuestro país, el amor a nuestros principios. Y fundamentalmente creemos que todos los problemas que tiene el país se pueden solucionar sin la necesidad de cambiar la Constitución. Bueno, y de los motivos de por qué no queremos cambiar o creemos que no se debe cambiar la Constitución vamos a conversar en el segundo bloque de este programa. Ahora los invito a que vayamos a una pausa a una pausa musical y luego estamos de regreso con Revelando. En Radio Portales de Valparaíso estamos presentando Revelando. Es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial.
Bueno, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Nuevamente agradecemos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, Asociación Gremial, ASOFAR AG, gracias a cuyo auspicio Revelando está diariamente junto a ustedes en esta casa radial y el día viernes, como decíamos, dedicado al movimiento Chilenos de Corazón. En relación a nuestro movimiento, queremos recordarles o iniciar este segundo bloque recordándoles cuáles son las redes sociales a las cuales estamos presentes y a las cuales les invitamos, o en las cuales les invitamos a que nos sigan, que nos lean, nos escuchen, eh, conozcan nuestros contenidos y por favor difúndanlos entre sus contactos. En Twitter nos encuentran en @chilenoscorazón. En Facebook estamos en @chilenoscorazón20. En Instagram nos encuentran en chilenoscorazón20. En YouTube nos pueden ubicar como Chile Corazón. También nos pueden escribir al correo electrónico chilenosdecorazon2020 @gmail.com. Y por último, también tenemos un WhatsApp al cual nos pueden escribir. Es el +56 95931 9574. Y en este segundo bloque, en el primer bloque, les hablamos del movimiento, les comenté, les leí la declaración de principios del movimiento Chilenos de Corazón, qué es lo que inspira a este movimiento, qué es lo que fundamenta y cuáles son en el fondo los objetivos del movimiento. En este segundo bloque, dado que el movimiento se creó para rechazar una nueva constitución, quiero comentarles algunos fundamentos del por qué nos oponemos al cambio de la actual constitución. En primer lugar, nos oponemos al cambio de constitución debido a los méritos, a las características de la actual constitución que han permitido que Chile sea el país que es hoy en día. En los últimos 40 años, Chile se convirtió en el país más exitoso de Latinoamérica, con una reducción de la pobreza de alrededor del 50% a menos del 10%. La desigualdad ha disminuido a niveles que no se habían visto en nuestra historia. ¿Y sabes lo que sucede? Me quiero detener un minuto aquí. Se habla mucho de la desigualdad para fundamentar de que esta actual constitución, dicen los detractores, favorece la desigualdad. A ver, ¿qué es la desigualdad? A ver, vivir en una población no es lo mismo que vivir en un campamento, vivir en un cerro. Vivir en una población no es lo mismo que vivir en una villa, no es lo mismo que vivir en un condominio, no es lo mismo que vivir en un barrio acomodado. Y eso, ¿qué tiene de novedoso? Si eso siempre ha sido así. Desgraciadamente, es una realidad. Existe, la desigualdad es inherente a las sociedades y está en la naturaleza. Están todos y nada es igual. Entonces, pero independiente de eso, no quiero entrar mucho en este detalle, solamente quiero comentarles que aunque lo nieguen, aunque no quieran reconocerlo, Chile desde el año 90 al año 2020 no es el mismo. Ha cambiado drásticamente. Chile no es el mismo. Habrá muchachos jóvenes, han pasado 30 años, que no tienen 30 años, que eran muy jóvenes en ese minuto, eran muy niños, pero los que somos de 40, de 50 hacia arriba, sabemos exactamente cuál era el Chile de esa época y cuál es el Chile de ahora. No es lo mismo. Y hemos tenido un desarrollo
que es, y un crecimiento que es, es, eh, es exponencial, ha sido, pero tremendamente, ha sido enorme. Somos el país comercialmente más abierto y más conectado y más estable y más seguro y más confiable de toda Latinoamérica. Sí, hay desigualdad, hay pobreza, hay desesperanza. Por supuesto que el modelo ha tenido consecuencias negativas para el país y particularmente eh, eh, debido al endeudamiento, pero que también ha sido producto de eh, las facilidades de acceso que ha tenido toda la población eh, a los bienes económicos. Pero bueno, existen falencias, existen cosas que hay que solucionar, pero no se puede, y aunque lo quieran negar, no se puede desconocer de que la actual constitución ha permitido que Chile se desarrolle como nunca en su historia durante su vigencia. En segundo término, eh, a ver, dice que la constitución no satisface las demandas sociales. Eh, esta afirmación eh, se sostiene en el hecho de que nuestra actual constitución garantiza los derechos a la educación y a la protección de la salud, sin que por ello se consideren resueltos los problemas de educación y salud. A ver, responder o a las demandas de salud y educación con una nueva constitución es todo lo contrario a satisfacer las aspiraciones sociales, ya que lo único que se hace es aplazar las políticas públicas que requiere la ciudadanía. Alguien comentó que eh, más que la causa de la satisfacción de las demandas sociales, los ciudadanos deberían ver en la campaña de una nueva constitución una excusa que esgrime la clase política para posponer una respuesta concreta. Entonces, decir que la nueva constitución o una nueva constitución soluciona los problemas de derechos a educación y de protección a la salud eh, es mentira. Eh, la constitución no va a solucionar los problemas, ese tipo de problemas, ni ningún problema. Si los problemas se solucionan con buenos gobernantes, con buenos legisladores, con buenas leyes. La Constitución entrega las herramientas, las directrices generales de cómo debe funcionar en lo político y en lo jurídico el país. Pero los detalles de sociales como salud, educación, eh, pensiones, eh, no son materia de la Constitución, son materia de lo que viene a continuación, que son las leyes. A ver, ¿por qué también rechazamos una nueva Constitución? Porque la actual Constitución se ha desarrollado durante 30 años y no tiene comparación con una que se podría hacer, como está considerado en el proceso constituyente, en 12 meses. A ver, la actual Constitución, que data de 1889, ha tenido más de 200 modificaciones efectuadas en el 89, 91, de hecho el 89, antes de que se iniciara el regreso a la democracia, ¿no es cierto?, con el gobierno del presidente Elwin. Acordémonos que ya en ese momento, lo que era en ese minuto la concertación, acordó con el gobierno militar una serie de modificaciones a la Constitución. O sea, ya en el año 1990 la Constitución ya comenzó, se inició con reformas profundas. Bueno, reforma efectuada el año 89, 91, 92, 94, 96, 97, 99, 2000, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011 y 2012. De hecho, la actual Carta Fundamental tiene la firma del presidente Ricardo Lagos. Entonces, la Constitución es una Constitución que se ha desarrollado, ha madurado, se le han efectuado cambios, en otras palabras, se ha legitimado en el ejercicio.
Eh, a pesar de que hubo un plebiscito el año 1900, perdón, ya el solo hecho, el plebiscito se hizo el año 1980 para aprobar la Constitución, pero el plebiscito de 1989 que determinó, ¿no es cierto?, el término del gobierno militar y el regreso a la democracia plena. De hecho, ya ese solo plebiscito dotó de legitimidad democrática a la Constitución. Entonces, todo este proceso que se inició el año 1980 con la creación de la nueva Constitución, pero que a partir del año 89 ha tenido todo un desarrollo, un proceso de perfeccionamiento, de diversas modificaciones hasta llegar al año 2005, perdón, estamos hablando que el 2005 el presidente Lago cambió, ¿no es cierto?, el pie de firma y lleva la firma de él y dijo en ese minuto que a contar de ese momento se borraba el pecado de origen de la Constitución. Eso lo declaró él públicamente. Pero hasta el año 2012 todavía se le hicieron modificaciones profundas a la Constitución. Entonces, todo este proceso que se ha realizado durante 30 años es imposible que se pueda igualar en un proceso que se tiene considerado efectuarlo en 12 meses. Y para colmo, y para colmo, a partir de una hoja en blanco, como dice, ¿no es cierto?, el acuerdo por la paz social y una nueva constitución, a partir de una hoja en blanco, ni siquiera tomando como base la actual constitución que nos ha permitido convivir y desarrollarnos como sociedad por tantos tiempos. Bueno, ese es otro de los motivos. ¿Por qué otro motivo estimamos que no es necesario una nueva constitución? Y eso tiene relación con las expectativas de los chilenos. A ver, eh, la esperanza de que con una nueva constitución va a nacer un nuevo Chile, o que por lo menos va a mejorar el bienestar general de la población. Eh, es una idea absolutamente equivocada. La constitución no va, o sea, la constitución es un papel escrito, hay ideas, conceptos escritos. La constitución de por sí no va a mejorar, no va a corregir los defectos que podamos tener hoy en día como sociedad. Hay constituciones buenas que pueden contribuir a ello y constituciones malas que pueden agravar aún más una situación dada. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos solucionar los problemas que tenemos? ¿Queremos corregir los problemas que tenemos? Entonces, ¿por qué se le ha hecho creer a gran parte de la población que una nueva constitución va a solucionar los problemas que tiene el país? Sin leyes, sin buenas leyes, sin ciudadanos comprometidos con su país, sin orden público, sin solidaridad, la constitución es impotente, no tiene razón de ser, no es no es operativa. Eh, bueno, dice un dicho, los buenos hombres hacen buenas las malas constituciones. Y también se puede decir que los malos hombres hacen malas las buenas constituciones. Entonces, a ver, ¿el problema es de la constitución o el problema es que hemos tenido malos gobernantes, hemos tenido muy malos políticos, hemos tenido malos legisladores que no han logrado interpretar la constitución y no han logrado crear leyes que satisfagan las necesidades de los ciudadanos? El riesgo de aprobar una constitución en base a que las cosas van a ser mejores puede contribuir a unos niveles eh, insospechados de frustración de la gente. Entonces, a eso se refiere con que las expectativas de los chilenos. Otro motivo del por qué rechazamos o creemos que no es necesario o no es conveniente una nueva constitución.
A ver, estamos de acuerdo en que necesitamos reformas, pero ¿qué queremos? ¿Reformar o queremos refundar? Entonces, se puede avanzar eh, en reformas sin desconocer lo que hemos logrado de manera conjunta como país en 40 años, como decíamos, de desarrollo, de maduración de la actual constitución. Entonces, desgraciadamente, un proceso constituyente tiene por propósito refundar una sociedad política, eh, creando un catálogo absolutamente nuevo de derechos y deberes, eh, y modificando la configuración política e institucional del país. Pero ¿necesitamos eso? ¿O necesitamos corregir los defectos que tenemos actualmente como sociedad, como país? Ahí tenemos un nuevo motivo del por qué rechazar una nueva constitución, de por qué oponerse al cambio de la actual constitución. Eh, Otro motivo muy importante por el cual eh, nos oponemos al cambio de la constitución o la nueva constitución es por el origen ilegítimo del acuerdo constitucional. A ver, una de las críticas más recurrentes, mayormente esgrimidas por los detractores de la actual constitución para desacreditarla, es su pecado de origen, el pecado de origen del cual se habla. Esto debido a que fue creada y promulgada durante el gobierno militar. O sea, por ese solo hecho, dicen los detractores, sería ilegítima. Eh, a ver, lo primero es eh, señalar que la historia de Chile, las constituciones, no están libres de ese reproche. Eh, los ensayos constitucionales de 1812, 1828, la constitución del 33 y la del 25 se redactaron en periodos de crisis y además fueron redactadas por un número determinado, un selecto número de personas que prácticamente trabajaron a puerta cerrada. Entonces, eh, sí, pero un selecto, sí, trabajaron a puerta cerrada, pero fue un selecto grupo de personas. Lo mismo que sucedió con la Constitución de 1980. Un grupo de personas preparadas, calificadas, con experiencia, que tenían la visión y los conocimientos para poder pensar cuáles iban a ser los destinos de un país. Pero queremos abrirnos a que una asamblea constituyente o un grupo constituyente, eh, que- señores, estimados amigos, recordemos cuáles son los requisitos que se exigen para estas personas que van a ser constituyentes. No se les exige absolutamente nada más que ser chileno, nada más que ser chileno. Entonces, ¿qué, eh, qué, eh, quién nos asegura que ese grupo de constituyentes va a estar capacitado, va a tener los conocimientos adecuados para redactar una nueva constitución? Bueno, eh, eso es un tema, el llamado pecado de origen. Ahora, eh, pero dicho esto, en este caso, eh, nosotros podríamos decir que también este proceso tiene una ilegitimidad tremenda de origen, ya que se inició a partir de este llamado acuerdo por la paz social y una nueva constitución, pero que al cual se llegó después de prácticamente 4 semanas de violencia desatada en las calles, donde había abierto desafío a las fuerzas de orden y seguridad, en donde se tuvo que decretar un estado de excepción constitucional,
en donde hubo muertos, heridos y miles de personas detenidas, eh, en la cual en donde se vio afectada el normal desenvolvimiento de la sociedad, se sembró el terror, la angustia en la ciudadanía, en donde se alteraron los ánimos, la salud y la convivencia en general. Eh, bueno, se podría decir entonces que este proceso constituyente por una nueva constitución se obtuvo por la fuerza de los hechos de la violencia que tuvieron al Estado de Chile prácticamente colapsado, casi colapsado. Entonces, esta ilegitimidad que se le achaca a la Constitución de 1980, también se puede decir que es, tanto o más ilegítima el actual proceso constituyente, ya que se inició a contar de este acuerdo por la paz social y una nueva constitución, que fue redactado, entre paréntesis, a puerta cerrada por un grupo de parlamentarios en una sesión, ¿no es cierto?, que terminó la madrugada del viernes 15 de noviembre, y en donde la gente no participó. El pueblo, se habla mucho del pueblo, la participación del pueblo. Bueno, el pueblo no participó en esa decisión. Entonces, ¿no se extiende también esta ilegitimidad a este acuerdo? ¿Por qué ahora? Y en este caso específico, la clase política es un canal legítimo para expresar la voluntad del pueblo. ¿Es valedero? ¿Es legítimo? ¿Es legítima una constitución que se inició el proceso prácticamente con una pistola en el pecho? Bueno, queridos amigos, quisimos hablar en este programa de el movimiento chileno de corazón, recordarles quiénes somos, contarles quiénes somos, qué nos motiva y hablarles un poco del por qué como movimiento rechazamos este proceso constituyente. Creemos profundamente que la actual constitución es absolutamente valedera, es absolutamente legítima, es absolutamente necesaria y es absolutamente eh, adecuada para el desarrollo de nuestro país. Lo ha demostrado en 30 años de vida, en donde el país cambió exponencialmente. Y los problemas que tiene el país se pueden solucionar con buenos legisladores, con buenos gobiernos, con buenas leyes, no con una nueva constitución. Es el momento de despedirnos. Solamente recordarles que nos encontramos el próximo viernes en este mismo horario. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile. Por favor, cuídense, no se expongan, cooperemos a que entre todos salgamos de esta situación de crisis sanitaria en la cual estamos envueltas. Que Dios los bendiga, que tengan un muy buen día, un mejor fin de semana y nos encontramos el próximo viernes si Dios quiere.